Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Me da muchísimo gusto que nos veamos una vez más en esta segunda parte de la primer clase que estamos viendo, desarrollando acerca de las cartas de Pedro. Y pues la ocasión anterior, usted recordará, y si usted no ha visto el video y es primera vez que ve esta lección, en la parte de aquí abajo dejaré el link del video anterior. ¿De qué se trató ese primer video a grandes rasgos? Vimos a qué sector o a quiénes el apóstol Pedro, que es el autor de esta misma carta, había dirigido su carta, su escrito. Y vimos la razón. En la Biblia siempre hay respuestas si buscamos. Y esta respuesta o la causa por la que Pedro dirigió su carta a esta zona de Ponto, Asia, Bitinia, Capadocia, etcétera, fue porque muy cerca de esta región, la cual es Turquía actualmente, se encontraban las 7 iglesias a las que el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis hace mención, y nos dimos cuenta que cada una de estas iglesias tenía una característica en particular, es decir, tenían doctrinas no bíblicas, no correctas, que estaban influenciando a esas iglesias y por consiguiente a esa región. Pero no solamente se queda ahí, esas características y esa influencia equivocada aún sigue permeando hasta nuestros días. Así que insisto, si usted no ha visto este video, yo le invito a que lo vea para que usted pueda tener continuidad. Muy bien, el día de hoy pues vamos a continuar con el versículo 2. Aquella ocasión solamente vimos el versículo 1 y en esta ocasión veremos el versículo 2. Y ahora sí responderemos la pregunta ¿para qué? El título es Elegidos, es una pregunta ¿para qué? Y vamos, le voy a pedir por favor que me acompañe a su Biblia en la carta del apóstol Pedro, primera carta, capítulo 1, versículo 2, y lo leo y dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Muy bien, aquí es muy importante que sentemos una base, porque a final de cuentas esta base será el punto de partida para que podamos entender todos los paraqués por los cuales Dios ha llamado a usted y a mí y a todos los que han decidido creer en Cristo como su Señor y su Salvador. Muy bien, la primera palabra con la que empieza el versículo 2 es la palabra elegidos. Y de alguna manera esto, en una interpretación equivocada, podría sonarnos muy arbitrario, muy elitista, muy racista. ¿Por qué razón? Porque normalmente en nuestro contexto, alguien que es elegido es alguien que tiene mejores cualidades, mayores capacidades, tiene algo que los demás no tienen, lo cual nos descarta a la mayoría, y el elegido es la persona que puede continuar con el proyecto o con el llamado que haya sido. Pero en el caso de Dios no es así. Dios no es un Dios que selecciona y que dice, tú sí porque tienes esto, tú no porque careces de esto, etcétera, etcétera. Me parece que la palabra que nos va a dar mayor claridad es la palabra invitación. Toda persona que ha pisado este planeta desde Adán hasta la última persona antes de que venga Jesucristo en su reino para establecer el reino milenial, déjeme decirle que ha recibido una invitación de parte de Dios. Es decir, Dios le ha elegido, le ha extendido una invitación, pero ya es decisión personal. ¿Qué hago con esa invitación? Si la acepto o la rechazo. Juan 15, capítulo 15, versículo 16 dice, no me elegiste, Jesús está hablando, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí, yo os invité a ustedes y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para siempre. Es decir, entonces Dios nos ha invitado
pero no para pertenecer a un grupo elitista, a un grupo en donde ya somos cristianos y ahora ya somos otro nivel y ahora todos los demás son una bola de pecadores mugrosos que se van a ir al infierno. No, nos ha elegido para que demos fruto y ese fruto permanezca. Juan 15, 16. Número 1. Número 2, relacionado con esta misma palabra elegidos. Déjeme decirle que desgraciadamente hay una corriente en donde dice, bueno, si yo soy elegido y he recibido la invitación de Dios, por lo tanto ya puedo hacer de mi vida lo que yo quiera. Ya si peco no pasa nada, puedo seguir una vida de pecado porque a final de cuentas he sido elegido por parte de Dios. Y déjeme decirle que eso tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad moral individual delante de Dios. Y por eso le repito, la palabra invitación me parece que es una palabra mucho más clara en ese sentido. Dios te ha invitado. Dios te ha invitado y ahorita vamos a ver para qué. Pero Dios te ha invitado, sin embargo, la decisión de, repito una vez más, reitero, de lo que tú hagas con esa invitación es decisión totalmente personal. Así que insisto, aún y porque usted esté en la iglesia, sea ministro de lo que sea, tenga un cargo en la iglesia de lo que usted me quiera nombrar y mencionar, a final de cuentas, delante de Dios tiene una responsabilidad individual por la cual usted dará cuentas de lo que hizo o dejó de hacer. Muy bien. Siguiente palabra que voy a hacer aquí un paréntesis, no leí mal, la palabra presciencia es la palabra prognosis en el griego que significa un pensamiento por adelantado, saber de antemano, esta es la acepción de esta palabra. Y déjeme decirle que hay 3 atributos naturales de Dios, no son los únicos, pero hay 3 atributos de Dios que solamente Él tiene, no son compartidos. En la teología se llaman atributos naturales no compartidos de Dios. ¿Y a cuáles me refiero? Estos atributos son la omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Insisto, estos atributos ni los ángeles, ni los querubines, ni los principados, ni ninguna potestad espiritual y por supuesto ningún ser humano contamos con ellos. Insisto, es la omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. ¿Qué es esto? Omnipresencia, Dios está en todos los lugares. Omnipotencia, Dios es poderoso, el que habita al abrigo del Altísimo, Salmo 91, morará bajo la sombra del Omnipotente, del que todo lo puede, absolutamente no hay nada imposible para Dios. Y la última es la omnisciencia, Dios todo lo conoce. Y en esa omnisciencia, en ese pensamiento por adelantado, Dios te invitó, Dios me invitó. Pero repito, al final del camino, Dios al saber de antemano, al ser omnisciente, sabe que esa invitación que Dios te ha estado extendiendo, tú has hecho caso omiso, no te ha importado, has preferido una religión en lugar de una relación con Dios, has preferido seguir haciendo de tu vida y deshaciendo de ella de acuerdo a lo que te gusta, de acuerdo a tus emociones, de acuerdo a tus sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces, elegido según la presciencia de Dios y Padre, para en santificación del Espíritu. Esta palabra santificado no significa que nunca te vas a equivocar. O no significa que ahora eres San Miguel de Casiopea y Santa Marta de lo que quiera. No significa que somos santos y que nunca nos equivocamos. Santificados, la palabra santificado significa que Dios te ha separado, me ha separado. ¿Por qué? Porque he decidido creer en el sacrificio de Jesús.
¿Por qué he decidido hacer de Cristo el Señor y el Salvador de mi vida? Y en ese momento Efesios 2 nos dice que el Espíritu Santo viene y te sella, te santifica, te aparta. Pero regreso al punto, no para que seamos un grupo elitista de parte de Dios, sino porque ahora tenemos la responsabilidad y el entendimiento de que hemos sido separados, que yo ya no puedo pensar como pensaba antes o como piensa mi compadre, como piensa mi amigo, como piensan las personas alrededor en mi escuela o en mi círculo de influencia social. Ya no puedo yo comportarme como me dice Netflix que debo comportarme. Ya no puedo yo hacer las cosas que hacen mis amigos, aunque se vean muy atractivas, aunque parezcan muy atrayentes, he sido santificado. Y esta es la base, insisto, que nosotros debemos entender y dejar bien clara. Dios te ha hecho una invitación, te ha elegido y te ha santificado. Sobre esta base vamos a partir y ahora sí respondemos, ¿para qué? Seguimos en el versículo 2. La primera cosa que nos dice el apóstol Pedro es para obedecer. Le voy a dar la etimología de la palabra por si tuviera alguna duda de qué significa obedecer. Hupakoe, con K de kilo, hupakoe en el griego, que es nada más y nada menos que escuchar con atención. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo escuchemos con atención sus instrucciones y por supuesto que las ejecutemos. Desgraciadamente este tema de la obediencia o el escuchar con atención es un tema que se ha vuelto complicado por la simple y sencilla razón que anteponemos nuestras emociones y nuestros sentimientos para obedecer la voz de Dios. Si me conviene, obedezco. Si no me conviene, me espero. Si voy a tener un beneficio en obedecer a Dios, lo hago. Si no veo ningún beneficio, no palpo ningún beneficio, mejor hago mi propia voluntad. Y déjame ejemplificar esto en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Le voy a pedir que me acompañe en su Biblia y entramos en contexto un poquito. El rey Saúl, primer rey de Israel, había sido ungido de la tribu de Benjamín. Dios había puesto sus ojos en él, había sido elegido como rey, había sido invitado para que gobernara al pueblo de Israel. Sin embargo, en el trayecto de su vida, usted lo puede leer capítulos anteriores al 15 del primer libro de Samuel, cómo el rey Saúl empezó a hacer y a deshacer del mandato, de la instrucción de Dios, conforme él quería, le parecía, le placía o mejor consideraba. Y en este capítulo 15, Dios había dado una instrucción específica. Vas a ir contra el pueblo de Amalek y vas a destruirlo absolutamente todo. Hombres, mujeres, niños, etcétera, etcétera. Ganado, no vas a tomar ni un clavo, nada absolutamente vas a tomar del pueblo. Insisto, va a ser destruido de cabo a rabo, como decimos aquí en México. Pero ¿qué sucede? Llega Saúl, derrotan a los amalecitas, mata a todas las personas, pero ve dentro del ganado corderos, corderitos, bastante sanitos, gorditos, bien comiditos y tiene una grandiosa idea. Dios
yo creo que tú te equivocaste. Porque si tú estuvieras viendo los corderos, mira qué gordos, qué sanotes, qué fuertotes están, para el sacrificio, yo estoy seguro, Dios, que tú no me hubieras dado esta instrucción. Por lo tanto, porque yo soy más inteligente que tú, Dios, porque la desobediencia a final de cuentas eso hace, y ahorita lo voy a explicar. Voy a conservar la vida de estos animales y te los voy a ofrecer en sacrificio. Llega el profeta Samuel, versículo 22, y le dice, voy a leer desde el 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Es decir, ¿tú crees que a Dios le importa más que tú hagas cualquier tipo de ofrenda de tu tiempo, económica, en víveres, en despensa, en lo que quieras, gustes y mandes? ¿Tú crees que Dios prefiere eso a que le obedezcas? Esa es la pregunta que le hace el profeta Samuel a Saúl. Y sigue diciendo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Muchas veces, desgraciadamente en la iglesia, los ministros, los pastores, con tal de que las ovejitas no se les vayan y no dejen de aportar las ofrendas, el dinerito que se requiere para todos los gastos, estoy de acuerdo con eso, pero prefieren no señalar la desobediencia y el pecado en el que las ovejas están incurriendo. Estamos incurriendo porque yo no estoy exento. Muchos de ustedes piensan que porque están sirviendo en el ministerio pueden seguir viviendo en unión libre y Dios no va a hacer caso de eso y va a decir, bueno, me está sirviendo, me está dando de su tiempo, mira el material que compra para los niños, mira todo el dinero que está invirtiendo para esto o aquello. No pasa nada. Porque estás tocando en la alabanza y te das cuenta que la alabanza el domingo, insisto, cuando íbamos el domingo a la iglesia y teníamos tiempos de alabanza, bueno, tú dices, wow, Dios está derramando su presencia en medio de nosotros porque mira cómo la gente llora y derrama y emocionalmente creamos un ambiente propicio. ¿Tú piensas que porque estás tocando en la alabanza y pasa eso, puedes seguir fornicando con tu novio o con tu novia? ¿Tú piensas que porque vas a la iglesia y das tu diezmo y das tu ofrenda muy generosa, puedes cometer fraude en tu negocio y puedes transar a los demás vendiendo cosas como nuevas cuando son casi nuevas, semi-nuevas? Al fin que Dios no se va a dar cuenta porque mira, el dinero de más que estoy sacando lo voy a dar a la iglesia. El obedecer es mejor que los sacrificios, el que prestes atención a Dios, el que prestemos atención a Dios y de veras tengamos un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Para eso Dios te ha hecho esa invitación y te ha santificado y me ha santificado para ser obedientes. Acompáñenme por favor al libro del profeta Amós, uno de los profetas menores. Si es difícil encontrar, después de Daniel está Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel y Amós. Sé que son de los libros difíciles de encontrar. Pero bueno, capítulo 2 del libro de Amós, versículo 4. Déjame decirle para entrar en el contexto y usted lo puede revisar. Dios empieza a hacer una exhortación a cada uno de los pueblos circunvecinos de Israel. Y le dice a Damasco, Damasco, por 3 pecados y por 1/4 voy a hacer juicio contra ti. Tiro, por 3 pecados y por 1/4 voy a hacer juicio contra ti. Samaria, que era el reino del norte de Israel, por 3 pecados y 1/4 voy a hacer juicio contra ti. Contra Edom, etcétera, etcétera. Y con todos es la misma regla. Pero con Judá
quiero que observe, por favor, y observemos versículo 4, capítulo 2 del libro de Amós. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Si se da cuenta, la cosa que determina el juicio de Dios sobre Judá no fue que dejaron de ir a la iglesia, no fue que ya no servían en el ministerio infantil, no fue que lo que usted me quiera decir. El pecado y el problema por el cual Dios tuvo que juzgar fue porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Es decir, las instrucciones que Dios ha dado en su palabra, el pueblo de Israel había dicho: gracias, no me interesa. Lo mismo que hizo Saúl: Señor, yo soy más inteligente que tú, yo soy más sabio que tú, por lo tanto, yo voy a decidir qué obedezco y qué no obedezco. Y aquí viene una pregunta: ¿por qué desobedecemos? ¿Por qué es más fácil desobedecer que obedecer? Y particular y específicamente en el caso de la palabra de Dios, la respuesta es muy simple: por incredulidad. Porque no es cierto que le creemos a Dios. Si le creyeras a Dios, que Dios te está viendo en todo momento, no verías lo que ves a escondidas cuando ya todo el mundo se fue a dormir. Si tú le creyeras a Dios, que Dios diseñó el sexo, y perdón que sea muy insistente en esta área, pero desgraciadamente estamos siendo bombardeados por todos lados. Música, televisión, cine, comentarios, videos, blogs, etcétera, del tema sexual. Por lo tanto, hay que seguir insistiendo. Entonces regreso al punto. Si tú no creyeras que Dios diseñó el sexo para el matrimonio, que Él puso las reglas, no tu maestro o el maestro o la maestra que tiene un PhD en psicología en la Universidad de X. Si tú le creyeras a Dios, no estaríamos con problemas de inmoralidad sexual. Llámese masturbación, llámese pornografía, llámese adulterio, llámese fornicación, llámese homosexualidad, llámese lesbianismo, llámese todas ese tipo de perversiones sexuales. Si le creyeras a Dios, si le creyéramos a Dios, guardarías tu virginidad, hombre y mujer, hasta el momento en que Dios dijo. Pero no le creemos a Dios. Y por lo tanto desobedecemos. Si tú le creyeras a Dios, si yo le creyera a Dios, realmente seríamos obedientes en todas las áreas de nuestra vida, porque insisto, la base fue: Dios extendió esa invitación para santificarte, para apartarte, para que ahora ya no pienses, ya no pensemos en la corriente del mundo. Y aunque allá nos digan que el que tranza no avanza, la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Que aunque allá te digan, y aún dentro de la iglesia, discúlpeme, y aún dentro de la iglesia te digan: es que tienes que decretar, tienes que declarar, es que si siembras abundantemente, recogerás abundantemente, si siembras escasamente, etc. Y es el mismo chorizo de toda la vida. Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece, no lo que decretes, no lo que siembres. No estoy diciendo que dejemos de ofrendar, es importante. A Dios le agrada que seamos desprendidos, a Dios le agrada que podamos compartir, pero sin tristeza ni por necesidad.
porque Dios ama al dador alegre. Cuando tú estás dando 5 pesos, 100 pesos, 10 millones de pesos, no lo estás haciendo para que Dios me dé trabajo. No lo estás haciendo para que Dios sane a mi abuelita. No lo estás haciendo para que vean para recibir el aplauso y que vean qué generoso soy. Tú lo estás haciendo con un corazón totalmente transparente con Dios. Insisto, porque lo estás haciendo no por tristeza ni por necesidad. Ahí es entonces cuando Dios bendice. Regreso. Entonces, ¿por qué no obedecemos? Porque hay incredulidad en nuestro corazón. Y esta incredulidad, la verdad es que nada más hay 2 maneras de poderla quitar. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú y yo no estamos pasando tiempos con Dios, no estamos conociendo a ese Dios omnipotente que todo lo puede y que puede proveer para mis necesidades en lo personal y en lo familiar. Entonces, esa es la única manera. La única manera. Y la segunda parte, es el paso 1. Regrese al paso 1. Solamente a través de la palabra de Dios. Fue un mal chiste, perdón. Muy bien, seguimos adelante en la carta de Pedro. Dice, para ser santificados, discúlpeme, perdí la cita. Para ser rociados y ser rociados, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esta palabra rociados en la versión NTV quiere decir limpios. Recuerdo que quizás había una canción muy viejita, que quizás usted la recuerda y decía así: que me puede dar perdón, ir de rodillas a la iglesia y un nuevo corazón, dándome los latigazos. Así decía, ¿verdad? ¿Se acuerda de esa canción? Por supuesto que no, así no decía. ¿Qué te puede dar perdón y qué puede limpiar tu corazón? Solamente la sangre de Cristo. Hagas las mandas que hagas, te abstengas de lo que te abstengas, te vayas a la India, allá con los gurús, al Tibet, para pasar días, semanas, sometiendo tu cuerpo a los retos más extremos, eso no te va a limpiar del pecado. Dice Pablo en la carta a los Corintios que efectivamente son disciplinas que son muy buenas para el tema de lo que es el cuerpo, la disciplina, el levantarte temprano, el no hacer fuchi cuando se te fue el gas y te tienes que bañar con agua fría, el soportar el dolor. Pero dice, no tienen ninguna eficacia contra los apetitos de la carne. Y la sangre de Cristo es lo único que puede limpiar tus pecados. El sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz, y necesitamos entender esa parte. Regreso al tema, desgraciadamente en muchos casos se ha enseñado una religión nada más. Y el cristianismo, el ser cristiano, se vuelve una religión de las chorrocientas mil que existen. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere tu obediencia y que tu corazón y mi corazón sea limpiado con la sangre de Cristo. Déjeme decirle un tip para que usted sepa qué tan espiritual es. Si usted es una persona que se siente que no es tan mala, que hay gente peor, que sí, pues claro, yo tengo mis pecaditos, tengo mis detallitos, porque no soy perfecto, pero hay gente mucho peor. Déjame decirle que usted está kilómetros y kilómetros lejos de Dios. Una persona que está cerca de Dios, que se va acercando a la luz, cada vez se da cuenta que está más cochino y más cochino y más cochino, y que se siente indigno
de acercarse a esa luz que es Dios. Y cada ocasión tú puedes avanzar en la vida y empezar a darte cuenta que dices, ay, esto no sabía que había en mi corazón. Este rencor, esta amargura, ¿por qué la tengo? Y la sangre de Cristo limpia tu pecado. Sigues avanzando y piensas que ya brincaste y ya dices, bueno, ya me quité eso. Pero, ahora me doy cuenta de esta emoción que tengo. ¿Por qué tengo esta tendencia? ¿Por qué? Y déjame decirte con toda sinceridad delante de Dios, ¿por qué tú puedes decir, por qué tengo preferencia por las personas de mi mismo sexo? Porque al final de cuentas eso es una decisión. No es cierto que naciste y que tienes un gen Z para que entonces puedas ser gay. Si tienes XX, eres mujer. Si tienes XY, eres hombre. Ve a un laboratorio y que te hagan una prueba de ADN. Si tú tienes XY, eres hombre, aunque tú pienses en tu cabeza que eres una mariposa. Si usted es XX, usted es mujer. Aunque usted diga misa. Genéticamente, eso usted no lo puede cambiar. Y eso es su realidad. Pero regreso al tema. Tú vas avanzando y con toda sinceridad puedes decirle a Dios, Dios, ¿sabes qué? Sí, la verdad es que tengo una cierta atracción por personas de mi mismo sexo. Señor, cámbialo. Te entrego, que la sangre de Cristo limpie esto y yo entiendo en tu palabra, escucho con atención que la homosexualidad tú la detestas, que la homosexualidad no detestas al pecador, Dios detesta al pecado. Y tú detestas esa homosexualidad que puede haber en mi corazón, Señor, te la entrego, cambia mi corazón, quiero hacer las cosas que tú quieres, que tú mandas, porque escuché con atención y entiendo que me has llamado para obedecer y para ser santificado. Señor, este coraje a lo mejor que tengo contra alguien, Señor, revélame por qué razón. Quizás fue en tu infancia, quizás fue en tus épocas de niño bebé, 1, 2, 3 años, que a lo mejor tú ni sabes, ni te acuerdas. Pero el Espíritu Santo, el Dios que todo lo sabe, que es omnisciente, puede revelarte y puede mostrarte por qué viene ese carácter duro, ese carácter reacio, ese carácter de amargura. ¿Por qué no hay sonrisa en tu corazón? ¿Por qué no puedes derramar lágrimas? ¿Por qué no puedes abrazar a tus hijos y darles un beso, aunque ya estén barbones y bigotones? Y más altos que tú, que seas capaz de darle un beso a tu hijo y decirle, hijo, te quiero, gracias por tu vida. Pero conforme nos vamos acercando a ese Dios que es santo, lo vamos a entender. Dios le bendiga. Nos vemos la siguiente clase en donde seguiremos avanzando con esta parte.